Entonces les comentaba, habíamos visto, lo último que quedamos fue la raíz enésima de un número A, ¿cierto? ¿Cómo lo habíamos definido? Bueno, en primer lugar habíamos exigido que A sea positivo, después miramos el caso A negativo, y entonces la habíamos definido como el número real X, ¿cierto? Como el número real X, tal que X a la N nos dé A. Por eso, efectivamente, entonces la raíz cuadrada, que la denotábamos sin el 2, sino simplemente así, raíz cuadrada de 100 es, por ejemplo, 10, ¿cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente el 10 elevado al cuadrado, pues nos da 100, ¿vale? Y habíamos dicho que en algunas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones no, sino que la raíz cuadrada, en el caso particular de la raíz cuadrada y las raíces pares, pues siempre tomamos el resultado positivo. Por eso aquí yo digo que la raíz cuadrada de 100 es 10 y no, por ejemplo, menos 10, sino que es 10 la positiva, ¿listo? Eso siempre va a ser así. Las raíces pares, nosotros tomamos el resultado positivo, ¿listo? Y habíamos quedado así. Habíamos dicho incluso que la raíz enésima de un número A lo podíamos escribir como A elevado a la 1 sobre N. Y eso pues nos lleva a definir entonces las potencias para números racionales. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de potencias racionales, porque si nosotros hablamos entonces de un número A elevado a un número racional M sobre N, por ejemplo, entonces nosotros podemos escribir esa potencia racional, la podemos escribir así. Eso lo podemos tomar como si fuese, por ejemplo, bueno, por propiedades de las potencias lo podemos escribir así, 1 sobre n a la m, ¿vale? Eso por propiedades de las potencias lo podemos escribir así. Y esto básicamente es la raíz enésima de a elevado a la m, ¿vale? Entonces, a elevado a la m sobre n, pues básicamente entonces será la raíz enésima de a elevado a la m. Pero también lo podemos escribir así, ¿no? A la m elevado a la 1 sobre n. O sea que esto va a ser entonces a la m raíz enésima de eso. Es decir, que en otras palabras, en otras palabras, pues, a elevado a la m sobre n lo podemos ver de dos formas. Aquí las voy a escribir en rojo. A elevado a la m sobre n, nosotros lo podemos ver entonces como si fuese la raíz enésima de a elevado a la m, o bien como la raíz enésima de a la m, ¿vale? Entonces, esas son dos maneras de escribir exactamente lo mismo, significan exactamente lo mismo, a elevado a la m sobre n. Lo podemos ver entonces de estas dos formas. Cualquiera de las dos formas debe darnos exactamente igual, ¿listo? Entonces nos lleva a definir potencias racionales. Miren que esa ya es una potencia racional, ¿listo? A elevado a la m sobre n. Entonces, bueno, eso nos permite entonces tener potencias enteras, ya lo habíamos hecho, potencias negativas, ¿cierto? Que son a la n, potencias con números positivos, potencia 0, a la 0 es 1, ¿cierto? A la n es a por a n veces, potencias negativas, a la menos n es 1 sobre a la n, y ahora, pues, potencias racionales. A la m sobre n, pues es raíz enésima de a elevado a la m. Entonces, tenemos potenciación hasta números racionales. Y por supuesto que esa potenciación de números racionales, pues tiene que tener unas ciertas propiedades que están, de hecho, están acá. Observen bien que ya están aquí. Miren las propiedades que tiene la potenciación de números racionales y son, bueno, muy parecidas a las que ya sabíamos. La primera voy a tratar de escribirla ahí, así mismo en ese mismo orden. Voy a tratar de escribirlas en ese mismo orden. Sería entonces A por B a la M sobre N. Entonces la potenciación se distribuye con respecto a la multiplicación. Esto nos da entonces a la M sobre N por B a la M sobre N. Se distribuye entonces con respecto
a la multiplicación. ¿Listo? Y lo mismo con respecto a la división. Entonces, una segunda propiedad con respecto a la división será A sobre B a la M sobre N. Pues entonces, esa potenciación se distribuye con respecto a la división. Será A la M sobre B a la M sobre N. ¿Listo? Eso será entonces esa potenciación. Y por supuesto, otras propiedades que ya conocemos también. Una tercera propiedad, por ejemplo, A la M sobre N por A la P sobre Q, la misma base, aquí lo importante es que la misma base, entonces A la M sobre N por A la P sobre Q, entonces en este caso las potencias se suman, ¿no? Esto es A la M sobre N más P sobre Q. Entonces, en este caso las potencias se suman. Y finalmente, una cuarta propiedad, A la M sobre N elevado a la P sobre Q. Entonces, por potenciación ya sabemos que aquí las potencias se multiplican. Esto es A la M sobre N por P sobre Q. ¿Listo? Las propiedades entonces de la potenciación con potencias racionales, pues básicamente son las mismas que ya habíamos manejado para potenciación de números enteros, y entonces ya las teníamos, ¿listo? Son exactamente las mismas, solamente que ahora aquí pues van a ser números racionales, pero las propiedades son exactamente las mismas ya manejadas antes, ¿listo? Eso, por supuesto, no ha cambiado nada, debido a que, como dijimos en la clase anterior, la potenciación y la radicación pues están muy relacionadas. La relación que hay entre potenciación y radicación es tan estrecha que incluso las propiedades que son para potenciación tienen su análogo en la radicación. ¿Listo? Esa es la situación hasta ahora. ¿Vale? Incluso pues aquí están las propiedades de la radicación en el teorema 2.2.5. Eso nosotros la escribimos en la clase pasada. Y bueno, entonces aquí están las propiedades para la potenciación de números racionales. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Hasta ahora siempre hemos restringido raíz enésima de A, pero el A siempre lo hemos restringido a A positivo. ¿Qué pasa con el caso A negativo? Vamos entonces a hablar un poquito de qué pasa con el caso A negativo. ¿Listo? Pero para hablar del caso A negativo debo definir una cierta función o una cierta expresión que le vamos a llamar valor absoluto. Entonces, el valor absoluto, vamos a definirlo nomás, valor absoluto. Palabras más, palabras menos. El valor absoluto de un número es la distancia que hay entre ese número y el cero. ¿Listo? Eso es dicho en palabritas. Palabras más, palabras menos. Valor absoluto de un número es la distancia que hay entre ese número y el cero. Así pues, por ejemplo, valor absoluto de 5, lo vamos a denotar de hecho así. Lo vamos a escribir 5 entre estas dos rayitas así, entre estas dos barritas. Eso diremos, pues lo leeremos como valor absoluto de 5. Y entonces será la distancia que hay entre 5 y el 0, ¿vale? Esto es la distancia que hay del 5 al 0, entre 5 y el 0. Entonces, eso será básicamente en palabritas el valor absoluto de 5. ¿Listo? Pero, como ustedes saben, como toda distancia, las distancias no son negativas. Entonces, siempre que hablemos de valor absoluto, estamos hablando de números que son positivos, ¿vale? Las distancias no son negativas. Uno dice, por ejemplo, entre Popayán y Palmira, entre, digamos, Cali y Palmira hay 30 kilómetros. Entonces uno dice, de Cali a Palmira hay 30 kilómetros y uno nunca dice, por ejemplo, de Palmira a Cali hay menos 30 kilómetros, ¿no? Uno siempre dice, de Cali a Palmira hay 30 kilómetros, de Palmira a Cali también hay 30 kilómetros. Uno nunca habla de distancias negativas. Entonces, el valor absoluto, pues nunca va a ser negativo por esa situación, porque las distancias siempre son positivas. ¿Listo?
El valor absoluto de un número general X lo vamos a denotar así, entonces eso denotará el valor absoluto de X. El valor absoluto de X. Y por supuesto que entonces el valor absoluto de X será la distancia que hay entre el número X y el 0. ¿Listo? Esa será la situación. Pero esto pues tiene su propia definición matemática. Esto que hemos dicho hasta ahora, la distancia que hay entre X y 0, pues es básicamente charladita, ¿no? Es habladita, pero esto tiene que tener su propia definición matemática. Y la definición matemática del valor absoluto de X es así. El valor absoluto de X, vamos a colocar valor absoluto de un número X, se denota por, ya sabemos, barritas X, y se define así. Entonces vamos a ver cómo se define el valor absoluto. De hecho, entonces será así. Valor absoluto de X va a ser igual a ¿quién? Matemáticamente, el valor absoluto de X va a ser igual al mismo X si X resulta ser que es mayor o igual que 0. Si resulta ser positivo hasta 0, el valor absoluto de X será el mismo X. Y resulta ser menos X si X es negativo, si X es menor que 0. ¿Listo? Entonces, esta que está aquí en este momento en pantalla, que voy a colocar encerrada en este coso azul, esa definición de valor absoluto es muy importante y hay que aprendérsela, no solamente para este curso de matemáticas básicas, sino para todos los cursos que vengan en adelante. Toca saber cuál es exactamente la definición de valor absoluto, ¿vale? Entonces hay que tener eso en cuenta. Valor absoluto de X por definición es X si X es mayor o igual que 0 y menos X si X es menor que 0. ¿Listo? Esa sería la situación. Entonces, utilizando esta definición, ¿cómo sería, por ejemplo, valor absoluto de 5? ¿O cómo sería, por ejemplo, valor absoluto de 7? Entonces, utilizando esta definición, sería algo así. Valor absoluto de 7, por ejemplo, sería igual. Utilizando la definición, sería igual a lo que está dentro del valor absoluto, ¿cierto? Valor absoluto igual el valor absoluto de X es igual a X. Si X es positivo, entonces es igual a lo que está dentro del valor absoluto, si 7 es mayor o igual que 0, o es menos lo que está dentro del valor absoluto, si 7 es menor que 0. Aquí nos preguntamos es cuál de los dos casos se cumple. 7 es mayor que 0 o 7 es menor que 0. Pues trivialmente nosotros sabemos que efectivamente 7 es mayor que 0, ¿no? Nosotros sabemos que 7 es mayor que 0 y que este caso es el que se está dando. Significa entonces que el valor absoluto de 7 pues es el mismo 7, ¿no? Entonces aquí podemos concluir que el valor absoluto de 7 es 7. Y coincide pues con la parte charladita que hicimos, ¿no? Que el valor absoluto de 7 era la distancia que hay entre el 7 y el 0. Y esa distancia pues es una distancia exactamente de 7 unidades. ¿Listo? Valor absoluto, por ejemplo, de menos 3, pongamos, y menos 3 es igual a ¿quién? Entonces, por definición, valor absoluto de X es X si X es mayor o igual que 0 y menos X si X es menor que 0. Entonces va a ser así. Valor absoluto de menos 3 va a ser igual a menos 3 si menos 3 es mayor o igual que 0 y va a ser igual a menos 3, le colocamos un menos adelante, observen, le colocamos un menos adelante, a menos 3 si menos 3 es menor que 0. ¿Listo? Y bueno, aquí entonces hay que analizar cuál de los dos casos se dan, pero en este caso pues también es muy sencillo, ¿no? Menos 3 es menor que 0, ese es el caso correcto, ese es el caso que se está dando. Significa entonces que valor absoluto de menos 3 pues es esta expresión de aquí. Significa entonces que valor absoluto de menos 3 pues es menos 3, que como ya sabemos por la ley de los signos, esto nos queda
Menos por menos más nos queda 3, ¿cierto? O sea que nos dice que el valor absoluto de menos 3 es 3. Y entonces así, miren que en ambos casos el resultado del valor absoluto, en ambos casos nos dio positivo. Acá nos dio 7 y acá nos dio menos 3 que es 3. Nos dio también positivo, ¿listo? Entonces, bueno, el valor absoluto de un número siempre es positivo, justamente como lo decíamos hace rato, ¿listo? Esta expresión de valor absoluto es básicamente la que nos va a ayudar a determinar qué es lo que pasa con las potencias o las raíces de números negativos. Ahí se va a dar entonces qué es lo que va a pasar en ese caso, ¿listo? Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar entonces de raíces, pero dentro de la raíz va a haber un número negativo. Y vamos a ver qué pasa, ¿listo? Entonces vamos a hablar en este caso de raíz enésima. Consideremos raíz enésima de A, ¿vale? Pero con A negativo. Hasta ahora siempre hemos dado A positivo hasta ahora y bueno, ahora vamos a dar A negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Si consideramos raíz enésima de A con A negativo, pues resulta que vamos a tener que considerar dos casitos. Vamos a tener que considerar el caso n impar y el caso n par. ¿Listo? ¿Qué pasará entonces cuando n es impar y qué pasará entonces cuando n es par? ¿Listo? Entonces, pasa lo siguiente. Si nosotros estamos hablando de raíces impares, bueno, estamos hablando entonces de raíz cúbica, por ejemplo, estamos hablando de raíz quinta, por ejemplo, raíz séptima y así, ¿cierto? Y en el caso de raíz par, pues estamos hablando de raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava y así, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, si tenemos el caso n impar y consideramos la raíz enésima de A con A negativo, resulta que en este caso no hay problema. Nosotros podemos calcular, podemos considerar y podemos evaluar raíces impares de números negativos. Aquí una raíz impar de A con A negativo, con N impar, y entonces raíces impares de números negativos se pueden calcular. Está definido. ¿Listo? Está definido. ¿De acuerdo? No tiene problema. Pero si nosotros tomamos el caso de cuando la raíz es par y tomamos A negativo, entonces ahí sí hay problema. En este caso, cuando la raíz es par y A es negativo, entonces sí hay problema. Aquí sí hay problema. ¿Por qué? Porque la raíz enésima de A con A negativo y con la raíz par, entonces en este caso esta raíz no está definida, es mejor dicho, esta expresión no existe. ¿Listo? No está definida. No existe. Entonces, esa es la situación. Con las raíces impares no tenemos ningún problema, no hay mayor inconveniente. Pueden haber números positivos como pueden haber números negativos dentro, entonces no hay ningún problema. Pero con las raíces pares sí hay problemas. No pueden haber números negativos dentro. ¿Listo? Quiere decir, por ejemplo, que la raíz cúbica de menos 27, pues en este caso será menos 3, no va a haber ningún inconveniente. La raíz cúbica de menos 81, ¿qué? Perdón, aquí es 3 por 3, 9 por 3, 27, sí está bien. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 64, por ejemplo, es 4 por 4, 16, por 4, 64, entonces esto será menos 4 y no hay ningún inconveniente, ¿listo? Pero raíz cuadrada, por ejemplo, de menos 9 no existe, ¿listo? Entonces, esa es la situación, ¿vale?
Entonces sí, hay que tener cuidado con eso. Si son raíces pares, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0 para que tenga sentido. ¿Listo? Ahora lo siguiente es esto. Uno a veces quisiera cancelar, como en algunas ecuaciones trata de hacerlo, uno a veces quisiera cancelar una raíz enésima con una potencia a elevado a la n. Es decir, uno quisiera cancelar, por ejemplo, esta situación. Uno quisiera tener, por ejemplo, x a la n y raíz enésima de a, y uno quisiera decir, por ejemplo, que va a cancelar la potencia con la raíz enésima y que salga el x, ¿vale? Uno quisiera hacer eso. ¿Por qué quisiera hacer eso? Pues porque muchas ecuaciones tiene que sacar una expresión de estas. Por ejemplo, si uno está resolviendo la ecuación x al cuadrado menos, no sé, menos, por ejemplo, 4 igual o más 4 igual a 20, por ejemplo, algo así, supongamos. Entonces, si uno quisiera resolver esa ecuación, pues uno, el 4 que está sumando lo paso a restar, ¿cierto? Esto es 20 menos 4, esto es 20 menos 4 nos da 16, x cuadrado igual a 16, y entonces, ¿y qué quisiera hacer aquí? Pues lo que quisiera hacer aquí es sacar raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Eso es lo que quisiera hacer uno. Y bueno, cancelar el cuadrado con la raíz y que simplemente le quede x igual a raíz de 16, que es 4. Eso es lo que quisiera hacer. ¿Vale? Pero resulta que no es tan sencillo hacer eso. No es tan sencillo hacer eso. ¿Por qué? Porque, bueno, en general no nos es posible simplificar o no nos es posible siempre cancelar una raíz con una potencia enésima. Y el problema viene a ser otra vez las raíces pares. Si nosotros queremos cancelar una raíz impar, no va a haber ningún inconveniente. Pero si queremos cancelar una raíz par de esta forma, sí va a haber problemas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que uno quisiera hacer, pero no va a ser tan sencillo. Con raíces impares no va a haber ningún problema, pero con raíces pares sí va a haber problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos n impar, pues ya les dije, n impar, pues nosotros sí vamos a poder hacer esa cancelación. Nosotros vamos a tener x a la n y raíz enésima de x a la n. Y bueno, esto cancelamos aquí y aquí con raíces impar y no tiene ningún problema en darnos simplemente x. Lo mismo si tenemos raíz enésima de x elevado a la n. Lo mismo, cancelamos raíz enésima con potencia n y nos da simplemente x, ¿vale? En raíces impares no hay ningún problema. Con raíces pares, ¿qué es lo que va a pasar? Con raíces pares, lo que va a pasar es lo siguiente. Si nosotros queremos cancelar una raíz par con el x a la n, una raíz enésima par con x a la n, pues resulta que aquí no se va a poder cancelar, no se va a poder cancelar y que resulte simplemente x. Eso no va a pasar. De hecho, no se pueden cancelar, no se pueden cancelar. Y lo que sucede es que raíz enésima de x a la n va a tener como resultado el valor absoluto de x. Va a tener como resultado el valor absoluto que era lo que estábamos hablando acá arriba. ¿Listo? Va a tener como resultado ese valor absoluto de x. Y en general, pues, eso es lo que va a pasar. Si nosotros queremos o tenemos una raíz par, pues no podemos cancelar porque el resultado no sale la x tal como sucedió acá, no sale la x solita, como sucede acá, en el caso impar, no sale la x solita, sino que el resultado, en el caso par, es que sale el valor absoluto de x. No sale totalmente despejada, sale simplemente es valor absoluto de x. Y ese es en el caso par, ¿listo? Entonces, en general el caso impar no presenta mayor dificultad, no presenta mayor problema, pero el caso par siempre va a presentar
inconvenientes. ¿Listo? Siempre va a presentar problemas. En el otro lado, pues también va a suceder lo mismo. De hecho, puedo escribirlo, se puede generalizar un poco aquí, una cosita por ahí, pero bueno, en el caso del lado par, también así. También, bueno, en el fondo también sale raíz, también sale entonces valor absoluto de x, ¿vale? Entonces, esta es la situación, eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, nosotros tenemos que en el caso par, pues no se puede simplificar tan fácilmente, pero pues ahí toca mirar una cosita, ¿cierto? Entonces, aquí pues les dije, en el segundo caso hay que tener un poquito de cuidado simplemente por lo siguiente. Simplemente por lo siguiente. Resulta que aquí la raíz enésima de x está dentro de la potencia n, ¿cierto? Y recuerden que para que la raíz enésima tenga sentido, lo que está, bueno, la raíz enésima par, lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, tiene que ser mayor o igual que 0. O sea que aquí yo ya estoy pidiendo de entrada que x debe ser mayor o igual que 0, porque esa raíz enésima tiene que tener sentido. Entonces yo ya estoy pidiendo de entrada que x sea mayor o igual que 0 o que x sea positivo. Y por tanto, pues el valor absoluto de x de un número positivo, pues es el mismo x, ¿vale? Entonces, ahí está más o menos la situación. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, nosotros tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿vale? Eso no vamos a poder hacer la cancelación aquí, que el resultado nos dé x, no vamos a poder hacer esa cancelación, sino que el resultado de esa operación de raíz cuadrada de x al cuadrado, pues es valor absoluto de x, ¿listo? Es valor absoluto de x, ¿de acuerdo? Esto incluso lo podemos visualizar. Esto incluso lo podemos visualizar. Si yo abro Desmos, por ejemplo, que es un graficador, aquí está Desmos, y voy a colocar, por ejemplo, el valor absoluto de x. Yo aquí lo puedo graficar, miren. No hemos visto todavía eso de graficar, pero pues aquí lo voy a utilizar. Miren que cuando yo coloco valor absoluto de x, Desmos me genera esta gráfica que están viendo verde en este momento. Genera esta que parece una V en este momento aquí en el graficador. Y por otra parte voy a colocar raíz de x al cuadrado. Entonces voy a colocar una raíz y voy a colocar un x al cuadrado, ¿vale? Y miren que me genera la gráfica morada que están viendo en este momento. Valor absoluto de x es la gráfica verde y raíz de x al cuadrado es la gráfica morada y son exactamente la misma. ¿Listo? Eso quiere decir entonces pues que en efecto raíz de x al cuadrado no es x, sino que es valor absoluto de x. En otras palabras, cuando yo quería resolver esta ecuación que estábamos resolviendo acá, entonces pues esa ecuación la resolvimos mal ahí, de hecho. Cuando yo quería resolver esa ecuación, que era x al cuadrado más 4 igual a 20, ¿cierto? Si yo quiero resolver esa ecuación, entonces pasé el 4 a restar al otro lado, entonces me quedaría así. Este 4 que está sumando lo pasé a restar a la derecha. Entonces me quedó x al cuadrado igual a 20 menos 4. 20 menos 4 me dio 16. Y aquí fue que yo hice el pasito de sacar raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Entonces yo saco raíz cuadrada a ambos lados, es igual a raíz de 16. Y entonces hace rato que dije, quisiera que pudiese cancelar la raíz con la x, ¿cierto? Entonces aquí si yo cancelo, bueno, aquí no se cancela, ¿cierto? Ya sabemos que raíz cuadrada de x al cuadrado, el resultado de hecho de esa operación es valor absoluto de x, ese es el resultado de esa operación, igual a la raíz de 16, pero raíz de 16 sí la conozco, es 4. Entonces me queda que valor absoluto de x es igual a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que si el valor absoluto de x es igual a 4, es porque x es igual a 4 o bien x es igual a menos 4. ¿Por qué? Porque para estos dos valores de x, para x igual a 4 y para x igual a menos 4, en los dos casos, nosotros vamos a tener que el valor absoluto de estos dos valores, pues nos da siempre 4, ¿no? Esa fue
la definición que dimos hace rato. En otras palabras, si no conociésemos la propiedad, si no sabiésemos cómo simplificar esto, si no sabiésemos cómo se despeja X de ahí, hubiésemos descubierto que la solución era X igual a 4, ¿vale? Hubiésemos descubierto que la solución era X igual a 4. Pero eso fue al aplicar esa propiedad erróneamente. ¿Y por qué esta solución o por qué hallar X igual a 4 no fue del todo correcto? No es del todo correcto porque estamos perdiendo una solución en el proceso que fue X igual a menos 4. Miren que acá también nos salió X igual a menos 4. Nos salió información adicional aplicando la propiedad que les decía. Entonces, si no hubiese sabido la propiedad de cómo cancelar bien ese raíz de X al cuadrado, si pues la ignorara y no supiera cómo hacer eso y cancelara directamente el cuadrado con la raíz, ¿cierto? Si simplemente pensara que eso se cancelara, así por así, entonces, bueno, resulta que hubiese obtenido solamente una solución de las dos que tiene esa ecuación. Me hubiese perdido de información ahí. Eso significa entonces que de aquí en adelante, ustedes tienen que tener claro que raíz cuadrada de X al cuadrado no va a ser X, sino que es valor absoluto de X, ¿vale? Es valor absoluto de X. ¿Listo? Donde el valor absoluto de X, pues básicamente es la distancia que hay entre el numerito X y el 0, ¿listo? Entonces, esa es la situación. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda ahí? ¿Está todo claro? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ahí ya está para poder simplificar esas expresiones. ¿Listo? Ahora bien, una vez hablado entonces acerca de esto y de que no es tan fácil simplificar una potencia con una raíz, sino que hay que tener en cuenta en cuál caso entra uno, pues, vamos a hablar de la estructura de orden. ¿Listo? Vamos a acabar de dar las propiedades de los números reales, pues, para que podamos hacer bastantes ejemplos. Creo, si no estoy mal en la programación, estamos un toquecito, solamente un toquecito encima del tema como tal, pero pues es mejor porque entonces cuando se acerque el parcial, pues podemos hacer de pronto una clasecita de taller adicional. ¿Listo? Entonces esa es la situación. Profe, una pregunta. ¿Esto que acabamos de ver entra en el quiz del viernes? Sí, entra hasta aquí, hasta estructura de orden. Hasta aquí, hasta justamente hasta antecito de la sección 2.3. ¿Listo? Entonces hay que saber bien eso también. Seguramente aquí, seguramente el viernes, pues antes del quiz haremos ejemplos, como siempre deben llegar con sus dudas, entonces seguramente ahí haremos ejemplos y bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver estructura de orden, ¿listo? Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades con las desigualdades. Resulta que cuando uno quiere resolver una ecuación normal, una ecuación que tiene igualdad, ¿cierto? Recuerden, ecuaciones siempre tienen igualdad. Entonces, pues uno está sujeto a las propiedades que ya hemos visto, a las 13 propiedades que ya hemos visto, es a las que está sujeto. Esas propiedades, pues cuando estábamos en el colegio nos las enseñaban pues de manera más, digamos, práctica, ¿no? En la manera más práctica. ¿Qué es lo que nos decían? Si algo está sumando a un lado de la ecuación, entonces pasa a restar. Si algo está restando, entonces pasa a sumar. Si algo está multiplicando, pasa a dividir. Y si algo está dividiendo, pasa a multiplicar. Esa es la manera como nos enseñaban allá. ¿Listo? Resulta que cuando uno está hablando de una inecuación, entonces ya no va a tener una igualdad, sino que va a tener una desigualdad. Por ejemplo, un menor o igual. Cuando uno tiene una inecuación, resulta que esas propiedades ya no se van a cumplir siempre. Hay un par de esas propiedades con las que hay que tener cuidado. Uno ya no puede pasar a multiplicar tan fácilmente, ni puede pasar a dividir tan fácilmente.
les voy a colocar un ejemplito sencillo. Resulta que cuando uno quiere resolver, por ejemplo, la inecuación 3x más 11 menor o igual que, pongámosle 20, pongamos, y menos 3x más 11 menor o igual que 20, si uno quisiera resolver esa inecuación, ¿qué es lo que uno haría? Lo que uno haría es, arranca de manera similar a lo que ya conoce. Voy a despejar x, entonces el 11 que está sumando lo paso a restar en ambos lados, ¿cierto? El 11 que está sumando lo paso a restar, entonces me quedaría así, 20 menos 11, y acá me quedaría menos 3x menor o igual que 20 menos 11. ¿Listo? Lo paso a restar y me quedaría así. Ahora bien, 20 menos 11 me da 9, entonces 13x menor o igual que 9 y menos 13x menor o igual que 9. ¿Listo? ¿Qué paso sigue? Este número que acompaña a la x, el 3 y el menos 3, están multiplicando. Lo voy a pasar a dividir al otro lado para acabar de despejar x. Entonces, 9 sobre 3 y x menor o igual que 9 sobre menos 3. ¿Vale? Y lo pasé a dividir. Pero resulta que una de estas dos operaciones que hice es incorrecta. De hecho, la segunda es la incorrecta. Esta de acá está mal, mientras que la de la izquierda está bien. ¿Por qué? Porque el número que yo estoy pasando a dividir, que estaba multiplicando a la x y lo pasé a dividir, en este caso es positivo. Y resulta que cuando es positivo, ese puede pasar a dividir sin ningún inconveniente. Pero en el otro caso, este número es negativo. Y resulta que cuando es negativo, uno no lo puede pasar a dividir tan fácilmente. ¿Por qué? Porque si lo pasa a dividir al otro lado, entonces, dado que es negativo, entonces la desigualdad debe cambiar. Entonces, para que esta operación sea correcta, yo debo cambiar la desigualdad. Debo entonces colocar, si tenía menor o igual, entonces debo colocar mayor o igual. Y esa sería la operación correcta. Entonces, cuando uno resuelve inecuaciones como este ejemplito aquí muy sencillito, pues uno debe tener cuidado con eso. Aquello que está multiplicando, pasarlo a dividir, pues no va a ser tan fácil. Y aquello que está dividiendo, pasarlo a multiplicar, no va a ser tan fácil. Con la suma y la resta, no va a haber mayor inconveniente. ¿Listo? Pero entonces multiplicación y división, sí va a ser más complicadito. ¿Listo? Esa es la situación, ¿vale? Entonces, esa es la situación que vamos a tratar aquí. Pero entonces primero toca ver qué significa realmente eso de menor o igual, qué significa esto, porque ya lo hemos utilizado. Aquí lo utilicé, de hecho cuando hice el valor absoluto también lo utilicé, por acá está, miren que aquí también utilicé eso de menor o igual, mayor o igual, y hasta ahora no hemos definido eso. ¿De qué se trata eso exactamente? No hemos definido. Incluso en el texto guía, lo de menor o igual está definido después. Incluso el valor absoluto está definido después, está definido al final del capítulo. Miren, el valor absoluto está al final del capítulo porque ahí necesita lo de menor o igual o mayor o igual que no lo habían definido hasta el momento. Entonces, tenemos que definir primero qué es eso de menor o igual, ¿vale? ¿De qué se trata eso? ¿Listo? Y para eso, pues, nos toca dar entonces los axiomas de orden o la estructura de orden que tienen los números reales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver esa estructura de orden. Entonces, quedaría algo así. Estructura de orden. De orden, ¿vale? Entonces, quedaría algo así. ¿De qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de esas desigualdades, ya les dije, pero entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Todos nosotros sabemos de la existencia de los números positivos. Nosotros ya sabemos cuáles son los números positivos, ¿no? Nosotros vamos a simbolizar por R más a los números positivos, a los números reales positivos. Son los números o el conjunto de los números reales positivos. ¿Listo? R más nos va a simbolizar el conjunto de los números reales positivos. ¿De acuerdo?
Y bueno, eso ya lo conocemos. Nosotros sabemos cuáles son los reales positivos, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que 2 es un real positivo, es un elemento de R+, o 3 sabemos que también es un real positivo. Sabemos que raíz de 2 es un real positivo. Sabemos que el número E de Euler también es un real positivo, ¿cierto? Que es 2.7. Sabemos además que -2, por ejemplo, no es positivo, entonces -2 no pertenece a los reales positivos. Sabemos que -5 no pertenece y bueno, nosotros ya tenemos más o menos claro quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen a los reales positivos, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasa con esos números reales positivos? Pues que hay dos axiomas que van a actuar sobre esos números reales positivos, que son exactamente los que están aquí. Es la tricotomía y es la propiedad clausurativa. Estas dos propiedades van a actuar sobre los números reales positivos. ¿Qué dice la tricotomía? ¿Qué dice la propiedad de tricotomía? Entonces, la propiedad de tricotomía dice así. Ahora vamos a colocar aquí propiedades. La primera es tricotomía. Tricotomía, ¿listo? Y entonces, bueno, tricotomía suena a 3, ¿no? Y efectivamente es por 3. Entonces, quedaría así. Tricotomía 3. Entonces, la propiedad de tricotomía dice, para todo número real, cualquier número real que nosotros tomemos, cualquier número real que nosotros tengamos, va a tener solamente una de las tres opciones que vienen a continuación. Entonces, para todo, voy a colocarlo así, para todo A que pertenezca a los números reales, se tiene una y solo una de las siguientes opciones. Entonces, para todo número real, nosotros vamos a tener solamente una de las siguientes opciones. Y miren cuáles van a ser esas opciones. Básicamente es que ese número A es positivo, o ese número A es positivo, o ese número A es 0, o ese número A es negativo, ¿vale? Entonces, esas van a ser las opciones. O A es positivo, o A es 0, o A es negativo. ¿Listo? Pero decir que A sea negativo es lo mismo que escribir que menos A sea positivo. ¿Vale? Si A es negativo, significa que menos A es positivo. Entonces, esa es la propiedad de tricotomía. Todos los números reales satisfacen una y solo una de esas propiedades. O son positivos, o son negativos, o son 0. No tienen más opciones. Significa que automáticamente un número no puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. O, por ejemplo, lo que dicen a veces, ¿no? Que 0 es positivo y negativo al mismo tiempo, eso es falso. 0 no es ni positivo ni negativo. 0 es 0 y ya. 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces, todo número tiene que satisfacer eso. Una sola cosa es eso. O bien el número es positivo, o bien es 0, o bien es negativo. Pero solamente una de esas. ¿Listo? Esa es la propiedad de tricotomía. ¿Listo? Y la segunda propiedad es la clausurativa. La clausurativa, pues básicamente dice que si nosotros sumamos números positivos, el resultado es otro número positivo, otro real positivo, y si multiplicamos reales positivos, el resultado también es un real positivo. Entonces la clausurativa dice que para cualquier A y B en los reales, se tiene en los reales positivos, los A y B reales positivos, se tiene lo siguiente. La suma también da como resultado un real positivo y el producto también da como resultado un real positivo. Exactamente eso dice la clausurativa. ¿Listo? Miren que aquí está. Aquí está. En la propiedad clausurativa, si nosotros tenemos dos números
reales positivos A y B, entonces la suma también da otro número real positivo y la multiplicación también da otro número real positivo. Eso pues en cierta medida es trivial, ¿no? Es obvio. Es básicamente decir, pues si sumamos números positivos, pues da otra vez positivo. Si multiplicamos números positivos, pues da otra vez positivo. Y bueno, para nosotros ya es un poco trivial eso, pero hay que anotarla. ¿Listo? Esa es la propiedad clausurativa. ¿De acuerdo? Ahora bien, con esto en mente, ya podemos definir, bueno, ya con esto en mente, nosotros tenemos entonces, bueno, la existencia de los reales positivos, que ya más o menos sabemos cuáles son, ¿cierto? Y esos reales positivos satisfacen eso. Todo número real o es positivo, o es 0, o menos A es el positivo, y pues para todo número real positivo, nosotros tenemos que la suma y el producto son también reales positivos. Con eso en mente, nosotros ahora sí podemos definir eso de las desigualdades. Nosotros intuitivamente desde el colegio, a veces de la escuela, nos enseñan, por ejemplo, que 5 es menor que 8, nos dicen eso, ¿cierto? Nos dicen, por ejemplo, que 3 es menor que 7, por ejemplo. Nos dicen, por ejemplo, que, no sé, 10 es mayor que 2, ¿sí? Nos dicen, por ejemplo, que 9 es mayor que menos 1. ¿Listo? Pero, ¿qué significa eso? La pregunta es, ¿habrá alguna definición matemática de eso? A nosotros nunca nos han dicho una definición matemática de eso. Siempre nos han dicho, bueno, sí, efectivamente 5 es más pequeñito que 8, entonces 5 es menor que 8. 3 es más chiquito que 7, entonces 3 es menor que 7. O 10 es más grande que 2, entonces 10 es mayor que 2 y así. Pero nunca nos han dado una definición exacta de qué significa que A sea menor que B, por ejemplo. ¿Qué significa que A sea menor que B? Pues bueno, quiero comentarles que eso tiene una definición matemática. Uno puede definir exactamente qué significa que A sea menor que B. La definición es esta. Voy a colocar aquí definición. La definición es la siguiente. Diremos que A es menor que B. Observen, diremos que A es menor que B estrictamente si se tiene que, y miren cuál es la definición exacta, diremos que A es menor que B si se tiene que B menos A nos da como resultado un real positivo, ¿vale? Diremos que A es menor que B si se cumple que al restar B, al restarle A, eso nos da como resultado un número real positivo. En este sentido, pues entonces efectivamente 3 es menor que 7. ¿Por qué 3 es menor que 7? Porque si yo lo resto, porque yo tomo el 7 y le resto 3, ese resultado me da 4 y ese 4 yo sé que es un número positivo. Entonces, efectivamente, yo puedo decir que 3 es menor que 7. Ahora sí, matemáticamente puedo decir que 3 es menor que 7. Lo mismo yo puedo decir, por ejemplo, que 10 es menor que 15, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo lo resto, bueno, voy a colocarle hasta aquí menos 10. Yo puedo decir que menos 10 es menor que 15. ¿Por qué? Porque si yo lo resto, yo pongo 15 menos el otro número, que es menos 10. Ese resultado que me da, eso me da 15 menos por menos más, y ese resultado me da 25, que efectivamente es un real positivo. Entonces, ahora sí, como hacen eso, yo sí puedo decir, bueno, efectivamente, menos 10 es menor que 15, ¿vale? Incluso sirve hasta para números negativos los dos. Por ejemplo, yo sé que menos 10 es menor que menos 2. ¿Por qué yo sé que menos 10 es menor que menos 2? Porque si tomo el menos 2 y le resto el otro, ¿cierto? Si tomo el menos 2 y le resto el otro, ¿a qué me da igual esto? Esto me da igual a menos 2 y menos por menos más, entonces me da menos 2 más 10. Y menos 2 más 10 da como resultado 8. 10 menos 2 es 8. Y este es un número positivo. Entonces, efectivamente, yo ya pude corroborar matemáticamente que
se tiene que menos 10 es menor que menos 2. ¿Listo? Esa es la definición exacta de cuando un número es menor que otro. A menor que B significa entonces que B menos A es real positivo. Asimismo, asimismo, ¿cierto? A mayor que B. ¿Cómo sabemos que A es mayor que B? Aquí pusimos A menor que B, ¿no? ¿Cómo sabemos que A es mayor que B? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que A es mayor que B? Nosotros sabemos que A es mayor que B si al restar, en este caso A menos B, el resultado nos da real positivo, ¿vale? Si al restar A menos B, el resultado nos da real positivo. Miren que aquí estábamos restando era B menos A, ¿no? B menos A y acá es A menos B. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí es B menos A y acá es A menos B. Y ese resultado nos da real positivo. ¿Listo? Pues entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que, yo qué sé, menos 5 es mayor que menos 11, por ejemplo. ¿Por qué menos 5 es mayor que menos 11? Porque si yo resto menos 5, ¿cierto? Le resto el otro número que es menos 11, ese resultado me da menos 5 más 11 por la ley de los signos, y 11 menos 5 me da 6, que es un real positivo. ¿Listo? Entonces, efectivamente, puedo corroborar que menos 5 es mayor que menos 11. ¿Listo? Y bueno, algunas ocasiones también manejan el símbolo menor o igual, ¿no? El símbolo menor o igual es con esta rayita en la parte inferior. A menor o igual que B, ¿qué significa? A menor o igual que B significa que A es menor que B o A es igual a B. Observen que ese símbolo menor o igual, pues pasa eso, ¿no? Por eso se hace la rayita acá en la parte inferior, como si fuese una especie de igual. Pasa entonces que A menor o igual que B, pues uno lo puede traducir en dos cosas, que A es menor que B o que A es igual a B. En otras palabras, recuerden que A menor que B significa que B menos A es un real positivo, o A es igual a B significa entonces que B menos A, podemos colocar el mismo incluso, B menos A es igual a 0. En otras palabras, A menor o igual que B, ¿cierto? Significa que B menos A es real positivo o bien B menos A es igual a 0, ¿vale? Entonces, en el caso del menor o igual, pues deja abierta la posibilidad a que esos dos números sean iguales. En el caso del menor estricto, como estamos viendo hace rato, cierra esa posibilidad. Colocar A menor que B estrictamente, como en este caso, quita la posibilidad a que A y B sean iguales. Quita esa posibilidad. Pero si colocamos menor o igual, pues abre la posibilidad a que esos números pueden llegar a ser hasta iguales, ¿vale? Deja esa posibilidad abierta. ¿Listo? Esa es la situación. Asimismo, pues, A mayor o igual que B significa que entonces A menos B es un real positivo, aquí era real positivo, o bien A menos B es igual a 0. Entonces, eso es lo que significa que A sea mayor o igual que B. ¿Listo? Significa entonces que se puede llegar al caso hasta que A sea igual a B, o que A menos B sea real positivo. ¿De acuerdo? Claro, hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, parece que no hay dudas. Denme un segundito, por favor.
¿Listo? Si está claro hasta ahí, bueno, entonces ya hemos aclarado qué significa A menor o igual que B, A mayor o igual que B. Toda esta notación que utilizamos acá, ¿no? En el texto, la utilizan y bueno, había que aclarar exactamente qué significa. Miren que aquí está. En la definición, aquí está. Dicen, sean A y B números reales. Se dice que A es menor que B, ¿cierto? A menor que B. Y se escribe así, A menor que B, ya sabemos. ¿Vale? Si B menos A es un número real, positivo. De igual manera, A mayor que B, si A menos B es el positivo. ¿Listo? Entonces, ahí está la definición exacta de qué es eso de real, positivo. ¿Listo? Y que A menor o igual que B significa entonces que A es menor que B o A es igual a B. ¿Listo? Entonces, esa situación ya la hemos aclarado. Ahora bien, una vez aclarada esta idea, vamos a definir lo que son los intervalos. ¿Listo? ¿Qué son los intervalos? Pues básicamente son conjuntos de los números reales, son subconjuntos de los números reales. Entonces, vamos a colocar acá intervalos. ¿Listo? Y entonces, estos van a ser subconjuntos de los números reales. ¿Por qué son importantes estos intervalos? Resulta que muchas veces cuando nosotros queremos solucionar inecuaciones, por ejemplo, cuando queremos solucionar alguna inecuación, resulta que las soluciones de la inecuación son dadas en forma de intervalos. Entonces, uno puede solucionar una inecuación y bueno, al encontrar la solución, resulta que eso viene siendo un intervalo, entonces uno dice, bueno, la solución es este intervalo y listo, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. Por eso es importante entonces tener en cuenta eso de intervalos, ¿listo? ¿Cuáles son los intervalos que vamos a manejar? Los intervalos, pues hay varios, de hecho. Vamos a colocarlos así. Por ejemplo, vamos a tener un intervalo de la forma A, B, pero entre paréntesis. ¿Listo? Otro intervalo A, B, pero entre corchetes, por ejemplo. Y hay también intervalos mixtos. A, por ejemplo, aquí corchete. Puede ser, por ejemplo, A, B, pero corchete aquí y paréntesis acá, por ejemplo. Y puede ser A, B, pero paréntesis aquí y corchete acá. ¿Vale? Nosotros vamos a tener esos 4 intervalitos de ahí y por supuesto que vamos a tener otros intervalos que se van hacia el infinito. Un segundito los coloco acá arriba. De una vez coloquemos todos los intervalos. Vamos a tener de la forma también A, más infinito. Cerrado ahora, A, más infinito con el corte y con los corchetes estos. Vamos a tener de la forma menos infinito, A y menos infinito, A, pero con corchete. De hecho, estos que están aquí son los 8 intervalos que nosotros vamos a manejar, o los 8 tipos de intervalos que existen. ¿Listo? Entonces vamos a definir cada uno de estos intervalitos. ¿A qué se refiere cada una de estas expresiones? A este de aquí le diremos intervalo abierto. Intervalo abierto. Cuando tienen los dos paréntesis será intervalo abierto. Este se llamará intervalo cerrado. ¿Listo? Y estos de acá son semiabiertos o semicerrados, intervalos semiabiertos o semicerrados, también les dicen. Son estos dos de aquí, los dos de acá. ¿Vale? Cuando tienen un corchete y un paréntesis. Entonces son semiabiertos o semicerrados, también lo suelen decir. ¿Listo? Y estos de acá son intervalos hacia el infinito. Entonces, este de aquí diremos que es un intervalo abierto desde A hasta más infinito. Este es un intervalo cerrado desde A hasta más infinito. Este es un intervalo abierto desde menos infinito hasta A. Y este es un intervalo abierto, cerrado desde menos infinito hasta A. ¿Vale? Entonces, esa es como la distinción. Cuando tienen corchetes estamos hablando de cerrados. Y cuando tienen paréntesis estamos hablando de abiertos. ¿Vale? Pero entonces, ahora sí vamos a definir qué significa cada uno de esos intervalitos de ahí. Entonces, empecemos con el intervalo abierto. Entonces, empecemos con este intervalito de aquí.
¿Qué significa A, B entre paréntesis? Eso, como yo les decía, es un subconjunto de los números reales, entonces lo podemos colocar así. Son todos los X que pertenecen a los reales, ¿vale? Tales que van a satisfacer lo siguiente, que esos números reales X sean menores que B y que sean mayores que A. Eso va a definir el intervalo abierto A, B. Son todos los X que están entre A y B, ¿cierto? Que son mayores que A y menores que B. Sin tocar a la A y sin tocar al B, porque por eso tenemos aquí el símbolo de menor estricto. ¿Listo? Por eso tenemos el símbolo de menor estricto aquí. Porque el intervalo abierto no toca ni al A ni toca al B. ¿De acuerdo? Eso lo podemos incluso hacer gráficamente. Gráficamente nosotros podemos colocar la recta real. Voy a colocar la recta real por acá. Voy a colocar la recta real. Listo. Aquí. ¿Vale? Entonces será la recta real. Vamos a tener nuestro punto 0 como punto de referencia siempre. Y bueno, vamos a colocar A y B. Nunca dijimos si eran positivos, si eran negativos. Entonces, podemos colocar aquí a A, podemos colocar aquí a B. ¿Listo? Y el intervalo abierto A, B será el conjunto de puntos que están entre A y B. O sea que el intervalo abierto A, B va a ser todos estos punticos que voy a colocar aquí. Todos estos puntos, desde A hasta B, sin tocar a A y sin tocar a B, por eso uno le hace una bolita aquí sin rellenar, para indicar de que no toca A y de que no toca B. Entonces el conjunto de puntos X que están entre A y B, o todos los punticos desde A hasta B, pues se refiere al intervalo abierto A, B. ¿Listo? Son todos los punticos. Y esa bolita que hicimos sin rellenar, se hace para indicar de que el valorcito A no entra en el intervalo, es decir, A no pertenece al intervalo ni B pertenece al intervalo. Y eso sigue pues por la desigualdad estricta que hay acá. ¿Listo? Si cerramos el intervalo, si hablamos del intervalo cerrado, entonces A, B, ahí sí se incluye al A y al B. Entonces estos serán todos los X que pertenecen a los reales, tales que X es menor o igual que B y es mayor o igual que A, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Aquí sí se incluye tanto al A como al B. Gráficamente, entonces, será algo así, ¿no? Gráficamente podemos hacer la recta real otra vez. La recta real. Por aquí está 0, por aquí están los reales, por aquí está 0, nuestro punto de referencia. Pongamos por aquí a A, pongamos por aquí a B. Y entonces el intervalo cerrado A, B serán todos los reales que están entre A y B. ¿Listo? Pero en este caso, si tocan a A, si entra A en el intervalo y si entra B en el intervalo. Y por esa razón, entonces, pintamos la bolita que habíamos hecho en los extremos para indicar que A y B sí entran en ese intervalo. ¿Listo? Entonces, esa será la gráfica del intervalo A, B cerrado. Entran los extremos, entran tanto A como B, pertenecen al intervalo. En el abierto nosotros podemos decir que A no pertenece a A, B, ni B no pertenece a A, B. Pero en el intervalo cerrado sí. A pertenece al intervalo cerrado y B también pertenece al intervalo cerrado. Los extremos sí están en el intervalo. ¿Listo? Y por supuesto que los semiabiertos pues van a ser muy similares. Entonces, por ejemplo, intervalo cerrado en A y abierto en B, intervalo abierto en A y cerrado en B, se van a definir de manera muy similar. Aquí van a ser entonces todos los X que pertenecen a los reales, tales que X, como entra A, entonces es mayor o igual que A, entonces colocamos mayor o igual para que alcance a entrar A, y como no entra B, entonces menor que B. ¿Listo? Y eso definirá entonces el intervalo semiabierto desde A hasta B. Y este otro entonces será X que pertenece a los reales, tales que X es mayor que A y menor o igual que B. Y eso pues permite que entren uno de los extremos. ¿Listo? En este caso lo podemos hacer gráficamente otra vez. Sería entonces lo mismo. Voy a hacer la gráfica por aquí. Listo, sería entonces, estos serían los reales.
Por aquí está 0, nuestro punto de referencia. Por aquí está A, por aquí está B. Voy a pintar de una vez los dos intervalitos. Voy a pintar los dos intervalitos aquí de una vez para poder hacer la gráfica completa. Pues miren que el primer intervalo, el de arriba, voy a colocarle cerrado en A. Entonces, cerrado en A indica que la bolita tiene que ir pintada, este extremo tiene que ir pintado y abierto en B, ¿cierto? Entonces, este de aquí será el intervalo cerrado en A y abierto en B. Y el otro es abierto en A y cerrado en B. Entonces, esta grafiquita de aquí corresponderá entonces al que es abierto en A y cerrado en B. Entonces, esa sería la gráfica de esos dos intervalitos que tenemos ahí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces hagamos los intervalos al infinito. Ya hicimos los intervalos, los 4 primeros, ya definimos los 4 primeros. Vamos a hacer los 4 últimos, ¿listo? Vamos a hacer los 4 últimos de uno. Entonces, acá en los 4 últimos nosotros tenemos, voy a volverlos a escribir acá para hacer la gráfica. Nosotros tenemos el intervalo A como más infinito, abierto en A, cerrado en A, ¿cierto? Desde menos infinito hasta A y desde menos infinito hasta cerrado en A. ¿Listo? Vamos a definirlo los 4 de una vez. Quedarían entonces así. El intervalo desde A hasta más infinito, entonces serían todos los números reales X, tales que X es mayor estrictamente que A. Simplemente es esa. Estamos hablando de todos los números reales que son mayores que A. Que son mayores que A. Por eso es que se coloca el más infinito ahí. Para indicar pues que el X puede ser tan grande como se quiera, ¿cierto? El X puede ser tan grande como se quiera. Siempre que sea mayor que A, puede ser cualquier número tan grande como se quiera. ¿Listo? En el intervalo cerrado, pues por supuesto que vamos a dar la opción de que A entre en ese intervalo. Entonces simplemente colocamos X mayores o iguales que A. El intervalo desde menos infinito hasta A, entonces vamos a hablar de los reales, pero que son mayores, perdón, aquí estamos hablando de menores que A. Aquí estamos hablando de menores que A, ¿cierto? Aquí estamos hablando de los números reales que son menores que A. O sea que X, mientras sea menor que A, puede ser tan pequeño como se quiera. Puede ser negativo y puede ser tan pequeño como se quiera. Entonces, X menores que A. Y en el último caso, pues, por supuesto que dejamos abierta la opción de que A pertenezca también al intervalo. Entonces, así. Y eso simbolizará al intervalo desde menos infinito hasta A cerrado. Gráficamente, ¿cómo sería? Entonces, gráficamente lo podemos colocar de una vez los 4. Podemos hacer la gráfica de los 4 intervalitos. Esta va a ser la recta real, ya sabemos. Por aquí va a estar 0, nuestro punto de referencia, y coloquemos por aquí A. ¿Listo? Entonces, el intervalo abierto desde 0 hasta más infinito sería algo así. Vamos a ir desde A hasta más infinito, entonces sería algo así. Vamos a ir desde aquí hasta más infinito. Entonces, los simbolizamos, y aquí abierto, ¿no? A no pertenece al intervalo, entonces la bolita sin pintar. Y entonces lo simbolizamos por esta semirrecta así. Miren que aquí incluso termina en flechita para indicar pues que el intervalo sigue hacia más infinito. ¿Listo? Esta sería entonces la manera de representar el intervalo abierto en A hasta más infinito. Para representar cerrado en A hasta más infinito, pues muy parecido, ¿no? Cerrado en A hasta más infinito sería entonces así, pero simplemente cerramos el extremo. En este caso, implica entonces que A sí pertenece al intervalo y por tanto será entonces el intervalo desde A hasta más infinito. ¿Listo? Si queremos el otro intervalo, el de menos infinito hasta A, entonces estamos hablando de números menores que A. Entonces estaríamos hablando de, hagámoslo con morado, puede ser.
Estaríamos hablando de números menores que A. Entonces, estaríamos hablando de estos numeritos de acá, ¿cierto? Los números que son menores que A. Abierto, entonces ese intervalito morado simboliza el intervalo desde menos infinito hasta A. Esa es la gráfica de ese intervalo. Y finalmente, desde menos infinito hasta A cerrado, entonces sería así, ¿cierto? Y simplemente cerramos el extremo. En este caso estamos hablando desde menos infinito hasta A cerrado. ¿Listo? Entonces, esa sería la manera de graficar esos intervalitos de ahí. ¿De acuerdo? Esa sería la manera de graficar esos intervalitos que tenemos hasta ahora. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Está claro esta parte de graficar estos intervalitos? Bueno, entonces yo les hago una pregunta a ustedes. Yo puse aquí todos los intervalos, observen, puse los 8 tipos de intervalos. ¿Alguien me puede decir por qué en los intervalos que puse al infinito, ninguno está cerrado en infinito? Miren, ninguno está cerrado en infinito. ¿Por qué yo no puedo cerrarlo? ¿O qué pasa ahí? ¿Por qué no se pueden cerrar estos intervalos en el infinito así? Porque no se conoce el límite. Entonces, por eso no se puede colocar una limitación, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Esa es una razón, ¿cierto? No conocemos cuál es el tope final del intervalo, el límite, digámosle. Y entonces, exactamente, eso no me permite cerrar el infinito. Pero una razón, digamos, más matemática de por qué yo no puedo cerrar el infinito, lo que pasa es que infinito como tal no es un número. Ese infinito no es un número, ¿vale? No es un número. Ese infinito o ese que pusimos nosotros de infinito más infinito menos infinito es un símbolo nomás que representa exactamente lo que el compañero dice. Que representa símbolo, que representa lo que el compañero dice, que no tenemos un límite como tal, que el intervalo sigue creciendo o sigue creciendo tanto como se quiera, ¿cierto? Entonces, de aquí en adelante hay que tener claro eso. El infinito no es un número, no es un número, es un símbolo que representa exactamente eso, que no tenemos un tope tanto para arriba como para abajo, no hay un tope hasta dónde llegar. ¿Listo? Entonces, por eso no podemos colocar intervalos cerrados en infinito. Y hago la aclaración porque créanme que es un error bastante común, pasa bastante, hasta en los estudiantes de cálculo diferencial, pasa que, bueno, ellos allá en cálculo hay que trabajar bastante con intervalos y pues ellos pueden colocar en algún momento desde A hasta más infinito y lo cierran aquí y bueno, entonces ahí ya hay un error porque pues lo que decíamos, infinito no es un número, infinito es un símbolo y por tanto entonces yo no puedo eh, cerrar ahí, ¿listo? Yo no puedo cerrar ahí, ¿de acuerdo? Entonces esto de aquí es erróneo, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué hicimos todo esto de los intervalos? Pues como les decía, una de las aplicaciones de los intervalos tiene que ver con las inecuaciones, ¿listo? Nosotros habíamos dicho que las ecuaciones eran aquellas ecuaciones, ¿cierto? Aquellas igualdades que contienen variables o contienen incógnitas. ¿Listo? Pero cuando trabajamos con inecuaciones, entonces estamos hablando de desigualdades como esta que tenemos ahí, un menor o igual, pues esto se llamará una inecuación. Una inecuación. Entonces, una inecuación, bueno, si una ecuación es una igualdad que contiene variables o incógnitas, una inecuación pues es una desigualdad que contiene variables o incógnitas. ¿Listo? Y entonces yo les comentaba pues que muchas veces cuando uno va a resolver inecuaciones, pues resulta que la inecuación tiene como solución un intervalo. De hecho, la que solucionamos ya en la parte superior, pues tenían como soluciones intervalos. Miren, aquí solucionamos dos inecuaciones, de hecho, aquí están. Voy a solucionarlas acá, 3x menos 3x más 11 menos igual que 20, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa inecuación, menos 3x
más 11 es menor o igual que 20. Creo que era así, menor o igual que 20. ¿Cómo la resolvimos? Bueno, primero el 11 lo pasamos a restar al otro lado. Dijimos que eso sí se podía hacer. Entonces, menos 3x es menor o igual que 20 menos 11. 20 menos 11, pues nos da entonces 9. Entonces, aquí quedaría, ¿cierto? Y finalmente dijimos, aquí es menor o igual. Y finalmente dijimos entonces que el menos 3, que estaba entonces ahí, que el menos 3, entonces, que está multiplicando la x, tenemos que pasarlo a dividir, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos después. Entonces, lo que hicimos fue pasar a dividir el menos 3, pero como era un número negativo, al pasarlo a dividir, tenemos que cambiar la desigualdad. Entonces, nos quedaría así, menos 3, aquí 9 menos 3 sobre 9 sobre menos 3. 9 sobre menos 3. Entonces, quedaría así. X es mayor o igual que 9 sobre menos 3, que esto al final, 9 sobre menos 3, pues nos da menos 3. Al final, entonces nos quedaría así. Quiere decir que la solución de esa inecuación, son todos los números X, observen, son todos los números reales X que son mayores o iguales que menos 3. Son todos los números reales X que son mayores o iguales que menos 3. En intervalo, esto corresponde al intervalo cerrado en menos 3, ¿cierto? Cerrado en menos 3 hasta más infinito. Esa sería la solución de esa inecuación. Entonces, bueno, uno puede graficar la solución de esa inecuación. Entonces, hacemos rápidamente la recta real, ¿cierto? Recta real. Colocamos 0 como punto de referencia. Por acá debe estar menos 3, entonces la solución de esa inecuación será este intervalito que vamos a colocar aquí. ¿Listo? Esa será entonces la solución de esa inecuación y es cerrado de menos 3. Entonces, bueno, ahí está una utilidad de los intervalos. Y como les decía además, en cálculo diferencial se maneja mucho intervalos, ¿vale? Allá se utilizan casi que todos los días. Entonces, hay que tener bastante claro el temita de los intervalos. Entonces, la solución de esa inecuación, pues, es un intervalito. Si nosotros tenemos una inecuación, voy a colocar otra acá, pero una doble, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tengamos la 3x, pongamos 3x más 11, creo que fue que puse, ¿cierto? Más 11. Ajá. Y ahora coloquemos menor o igual que 20, por aquí, manejemos el mismo 20. Y por acá que sea menor o igual que, yo qué sé, pongámosle, no sé, pongamos, que ponemos 5 por acá, por ejemplo. Algo así, tal vez. Entonces miren que esta inecuación, de hecho, es una inecuación doble. Tiene desigualdades, en este caso tiene dos desigualdades, ¿vale? Y tiene la incógnita X. Entonces uno la va a resolver. Y bueno, resolver esa inecuación pues también es muy parecido a la que ya acabamos de hacer. El 11 que está sumando lo pasamos a restar, pero cuando lo pasamos a restar, tenemos que pasarlo a restar a ambos lados, a los dos lados de las inecuaciones. Entonces, pasamos a restar y nos quedaría así. 5 menos 11 es menor o igual que 3x, menor o igual que 20 menos 11. Lo pasamos a restar a ambos lados, ¿listo? Esa es la diferencia, digamos, con lo que estábamos manejando antes. Aquí puede ocurrir esa situación. Entonces, pasamos a restar, pero a ambos lados. Y nos quedaría entonces así. 5 menos 11 menor o igual que 3x menor o igual que 20 menos 11. Hacemos la operación. 5 menos 11 me da menos 6 menor o igual que 13x menor o igual que 20 menos 11 me da 9. Y lo mismo ahora. El 3 que está multiplicando a la x lo voy a pasar a dividir. Como es un número positivo, el que voy a pasar a dividir es simplemente el 3. Entonces, bueno, la desigualdad no va a cambiar. No van a cambiar. Entonces, paso simplemente a dividir ese 3. Y me quedaría así. Contrario a lo que hicimos acá, ¿no? Que acá teníamos menos 3. Y pues la desigualdad tuvo que cambiar para poderlo pasar a dividir. Entonces, bueno, acá no.
Simplemente lo pasamos y nos quedó de esta forma. Y bueno, simplemente simplificamos esto. Menos 6 dividido 3, esto nos da menos 2, de hecho, menor o igual que x, menor o igual que 9 dividido 3 es 3. Quiere decir que la solución de esta inecuación son todos los números reales x que están entre menos 2 y 3, que son mayores o iguales que menos 2 y menores o iguales que 3. En forma de intervalo, esto será desde menos 2 hasta 3 cerrado. Y por tanto, la solución de esa inecuación, pues será un intervalito, ¿no? Que justamente lo vamos a colocar aquí. Entonces será aquí, aquí está 0 como punto de referencia, aquí está menos 2, y por acá puede ser que esté 3, y entonces la solución de esa inecuación va a ser el intervalo cerrado desde menos 2, hasta 3, ¿vale? Esta va a ser la solución de esa inecuación. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, en estos dos ejemplos sencillos que hemos hecho, no hemos hecho ejemplos muy complicados, pero como ustedes ven, pues las soluciones de las inecuaciones uno las da en forma de intervalos. Entonces, ahí hay una gran importancia para entender bien esto de los intervalos, ¿no? Cómo funciona, qué tipos de intervalos tenemos y bueno, cómo incluso hay veces que hay que hacer intersección de intervalos que en algún momento vamos a tener que hacerla. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Entonces, vimos aquí están, observen, aquí están los intervalos, aquí está todo esto que vimos hoy. Aquí están todos los intervalos. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es dar exactamente las propiedades que estábamos aplicando hoy. Esas propiedades de que si algo está sumando pasa a restar, de que si algo está multiplicando pasa a dividir, entonces que si es negativo hay que cambiar la desigualdad, que si es positivo no cambia. Esas propiedades hay que establecerlas oficialmente. ¿Listo? Eso lo hacemos ya en la clase del viernes. Establecemos estas propiedades. ¿Listo? Y con estas propiedades establecidas, entonces ahora sí, bueno, vamos a estos últimos temitas, valor absoluto que ya dimos, vamos a las propiedades, podemos dedicarnos a hacer ejercicios que tengan que ver con toda esta primera parte. ¿Listo? Podemos dedicarnos a hacer ejercicios que tengan que ver con toda esta primera parte. Pero pues primero tenemos que establecer con claridad cuáles son las reglas que vamos a seguir en las desigualdades. ¿Vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, si no hay dudas, ya nos veremos el viernes a la hora normal de clase. Viernes a las 10, ¿cierto? Y a las 4 otra vez para el taller. Y recuerden, viernes a las 2 últimas horas en la hora de taller, entonces hacemos quiz en la última media horita, ¿listo? Bueno, muchachos, si no hay dudas, entonces dejemos hasta aquí y ya nos vemos el viernes. Entonces. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao.